Hola a todas y a todos, mi nombre es César Pineda. Como cada semana estoy aquí en Descifrando la Política y esta vez quiero hablarles de algo que parece lejano, que es la nueva escalada bélica en Oriente Medio, que es básicamente el conflicto entre Israel e Irán. Pero tiene que ver mucho con la división del mundo. Primero quisiera hablarles de la doble vara de Estados Unidos y Europa frente a las reglas internacionales y sobre todo frente al Islam y los gobiernos teocráticos, despóticos del Medio Oriente. También quiero hablarle de la peligrosa islamofobia que reproducen incluso varias voces mexicanas, no somos ajenos a ello. Y por último, quisiera hablar de alguna cosa más compleja que es el término de Occidente y cómo este término es ideológico y sirve para fundamentar una división asimétrica entre lo que ellos llaman también el oriente del mundo. Entonces, quédese un ratito conmigo para explicar estos tres elementos críticos, por supuesto, de los más poderosos. Primero quiero decir que tanto Estados Unidos como Europa, pues es evidente que tienen un doble discurso, un doble rasero, que hoy es más evidente que nunca en torno al derecho internacional. El discurso alrededor del peligro iraní va acompañado de una legitimación islamofóbica. Desde ciertos discursos propagandísticos que también hay que decir se reproducen en redes sociales mexicanas, los gobiernos teocráticos islámicos son un peligro y se oponen a los valores de Occidente y por tanto pareciera que ese discurso trata de legitimar la virulencia de Occidente contra Irán y el apoyo a Israel contra ese país. Pero Occidente, sin embargo, tiene relaciones para ejemplificar, pues, no solo su doble rasero, sino cierta hipocresía. Occidente tiene relaciones, especialmente Europa, con Arabia Saudí. Ese país es un régimen teocrático, islámico, una monarquía absoluta, ultraconservadora, fundamentalista. Fíjese bien lo que hace Arabia Saudí. Están prohibidos los partidos políticos, se preserva la tutela masculina sobre las mujeres, se aplican castigos como latigazos y pena de muerte contra homosexuales, incluso con la decapitación pública. Y están prohibidas otras religiones, por supuesto, con un alto grado de persecución. Aunque el Estados Unidos de Biden tensó las relaciones con ese régimen, numerosos líderes europeos, incluyendo Macron, el que dicen que es liberal, pueden verse en numerosas fotografías con los déspotas de ese país haciendo acuerdos. Está claro que a lo que llaman Occidente puede pasar por alto que el régimen saudí, por ejemplo, descuartizó a un periodista crítico, así como lo escucha, descuartizó. Se dice que fue el príncipe heredero de ese país quien ordenó tal ejecución horrorosa, terrorífica, y que pues Europa entonces tolera este tipo de regímenes despóticos siempre y cuando colabore, por supuesto, con los intereses europeos. Esto nos debería dejar claro que el discurso islamofóbico o pro valores occidentales, pues en realidad es una mascarada ideológica. Un segundo elemento discursivo sobre Irán es su potencial peligrosidad por tener armas nucleares. Sin embargo, Israel lleva sosteniendo casi por 3 décadas que Irán está a punto de tener o desarrollar armas nucleares. El propio Netanyahu, en distintos cargos, ha declarado desde 1995 que faltaban solo unos años o unos pocos meses o incluso unas cuantas semanas para que Irán desarrollara armas nucleares. Esto lleva diciendo más de 3 décadas. Esto recuerda, por supuesto, el peligro, el supuesto o potencial peligro de las armas de destrucción masiva que supuestamente tenía Irak y el régimen del tirano Saddam Hussein y que fue el pretexto de Estados Unidos para invadirlos en 2003. Hay que recordar que el propio secretario Colin Powell acudió al Consejo de Seguridad de la ONU para defender la existencia de tales armas, armas que nunca fueron descubiertas una vez que Irak fue ocupado y que ha sido documentado ampliamente su inexistencia. Se supone que debemos creer tanto a Israel y a sus aliados, Estados Unidos y Europa, sobre este peligro, cuando en el pasado se ha usado el discurso del peligro para imponer los intereses de Occidente en nombre de la seguridad y la lucha contra el terror,
terrorismo que también está documentado, ha sido en el pasado apoyado por el propio Estados Unidos. Es conocido que Saddam Hussein primero fue financiado y dotó de armas precisamente a Hussein en contra de Irán. Así, el doble rasero es muy obvio. En una región que se considera inestable, Israel nunca firmó el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y se ha filtrado numerosas veces a la prensa que Israel sí tiene un programa de desarrollo de armas nucleares y, sin embargo, Europa y Estados Unidos consideran que Israel es un Estado que garantiza la estabilidad en la región a pesar de cometer un genocidio en Gaza y además de haber atacado a media docena de países alrededor de Israel. Esto en realidad pues nos devela que en realidad Israel asegura los intereses de Estados Unidos en la región, ya que es quizá la avanzada de ese país en medio de los árabes, hoy divididos frente a Israel. Esto nos lleva al tercer elemento del doble discurso de lo que llaman Occidente. Europa ha respaldado a Israel cuando éste ha atacado a Irán, considerando que este es un ataque llamado, así lo dijo Israel, un ataque preventivo. Hay gente en las redes sociales diciendo que, bueno, que si tienes un vecino muy peligroso, lo primero que haces es atacarlo. Hay que recordar que este fue también el argumento para justificar la invasión a Irak por parte de Estados Unidos. Pero en el derecho internacional no existen los ataques preventivos. Es decir, la justificación de lo que se supone explica un ataque llamado preventivo es que debes atacar porque vas a ser atacado o antes de ser atacado. Pero esto está prohibido por el derecho internacional. Todos los miembros de la ONU tienen prohibido el uso de la fuerza, salvo si son atacados o bien solo si el Consejo de Seguridad lo autoriza. Israel es quien ha atacado a Irán sin la aprobación de ese Consejo y usando el discurso del ataque preventivo. Israel ha cometido y sigue cometiendo genocidio en Gaza y ahora sus objetivos se extienden para eliminar al régimen iraní, violando una vez más el derecho internacional. Ahora vemos, las consecuencias de que no haya habido ningún tipo de represalia al genocidio en Gaza. Si contra el asesinato masivo de un pueblo y su expulsión forzada de sus territorios no hubo consecuencias, no hubo embargo, no hubo sanciones económicas, pues Israel ahora sabe que puede hacer lo que quiera en esa región, con además el apoyo que es prácticamente un cheque en blanco del gobierno de Donald Trump, y ahora Israel empuja hacia la destrucción del régimen iraní. El doble rasero es que Europa, por ejemplo, en el caso de Ucrania, ha condenado el ataque de Rusia, que también viola el derecho internacional. Europa condena a Rusia, pero no a Israel. Un ataque es ilegítimo y el otro es derecho a la defensa. Pero curiosamente Rusia ha argumentado exactamente lo mismo, que ha atacado a Ucrania antes de que Ucrania fuera usada para atacar a Rusia en su espacio de seguridad. Es decir, un ataque preventivo. Occidente, está claro, ya no solo no respeta el mismo principio organizador para el que fue creada la ONU, sino que abierta y descaradamente repite lo que sucedió en Irak. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el canciller alemán Friedrich Merz, el presidente francés Macron y la primera ministra italiana Giorgia Meloni respaldaron durante la reunión del Grupo de los Siete, el G7, en Canadá, la guerra israelí emprendida contra Irán bajo la cobertura del derecho de Israel a defenderse, como si Israel hubiera sido atacado, omitiendo de manera ridícula y pues es simplemente absurdo que se oculte que fue Israel o que se soslaye, que se borre del documento de apoyo de estos países europeos a Israel, que se borre ahí que Israel atacó a Irán. Es por ello sumamente grave que voces como la de Héctor Aguilar Camín, feroz opositor, por cierto, a la 4T, esté justificando hoy el disparate de atacar a Irán. Dice Aguilar Camín, lo cito a él, esa voz mexicana que se está plegando ahora, por supuesto, a esta ofensiva contra el régimen iraní. Dice, la contención del destructor en medio de la destrucción es el único espacio posible que puede quedar para una negociación después de las llamas y las bombas. Es decir, primero eliminamos a todos, los bombardeamos como está sucediendo en Palestina y luego negociamos. Esto es una irracionalidad, un llamado brutal, bárbaro, que se hace eco
Claro, una vocecita como la de Héctor Aguilar Camín en torno de un gran conflicto geopolítico, pero que es una voz no solo irresponsable, sino que abiertamente llama a violar el derecho internacional, llama a respaldar la barbarie, llama a respaldar el conflicto bélico, diciendo que es la única solución para después de incendiar Irán, de destruir Irán, negociar con ellos, claro, en condiciones de rendición. Aguilar Camín se pone del lado de la doble vara de Occidente y, por supuesto, sin que tenga que extrañarnos, del lado de los poderosos del mundo. En resumen, cuando Occidente le conviene, apoya a teocracias fundamentalistas y cuando no, las condena en nombre de la libertad, la democracia, la modernidad. Occidente ya ha usado el tema del peligro como un discurso propagandístico, pero cuando le conviene apoyar con armas a regímenes tiránicos como el de Hussein, para luego acusarlo de tener armas de exterminio, este doble rasero hoy es más que evidente. Y finalmente tiene una doble vara con los ataques preventivos que justifica con su aliado Israel, pero condena con su conflicto con Rusia. Estos tres elementos, sin embargo, llevan al peligrosísimo tema del discurso islamofóbico y arabofóbico contra los árabes, que incluso voces mexicanas repiten en sus artículos y opiniones mediáticas. Hay voces de extrema derecha mexicanas que lo hacen desde el principio del genocidio en Gaza, utilizando el Islam como sinónimo de regímenes opresivos, se justifica la violencia que ha llegado a grados de barbarie en Palestina. La satanización y demonización del Islam sigue la generalización que hemos descrito, que yo he explicado en nuestra videocolumna anterior. No todos los musulmanes son fundamentalistas y por tanto asegurar que el Islam es el origen en sí mismo de regímenes despóticos es una simplificación inaceptable y por supuesto ridícula. El Islam también ha sido equiparado al terrorismo y produce el efecto de rechazar, por ejemplo, el asilo a musulmanes o palestinos en México como si todo musulmán fuera terrorista. Contrario a lo que dicen las voces mexicanas que apoyan a Israel, lo que crece en el mundo no es el antisemitismo, es decir, el rechazo, la discriminación contra los judíos, sino la islamofobia. Y la justificación del uso de la fuerza contra los musulmanes se ha extendido en las redes sociales mexicanos. Claro, no es casualidad que estas posiciones sean las de la misma derecha que ataca el progresismo, los derechos laborales, los sindicatos, la izquierda, el socialismo o el comunismo. Hoy la islamofobia está vinculada a la oleada extremista, xenofóbica y antiinmigrante en Estados Unidos y Europa también, a la oleada antisindical radicalizada del libertarismo ultraneoliberal y del antifeminismo reaccionario patriarcal. El discurso de que el Islam es un peligro para el mundo viene de las voces más reaccionarias de la derecha estadounidense, de las voces más extremistas de la derecha España como el partido Vox, del libertarismo extremista de Milei, del sionismo israelí y por también de voces desquiciadas mexicanas como las de Pablo Magluf, que en México difunde que es la condición misma de la religión islámica la que es violenta en sí misma, en un disparate ya ideológico islamofóbico de extrema derecha. Esto no quiere decir, ojo, ojo, aquí hago pausa, muy importante, no quiere decir que al condenar la islamofobia, esto implique apoyar automáticamente a los regímenes despóticos de Irán u otras teocracias. Implica separar la condición de una religión de sus versiones extremistas, fundamentalistas o incluso terroristas, porque los musulmanes, la religión y los que ejercen, practican esa religión, tienen el derecho a ser y existir sin ser señalados como violentos y los árabes tienen el derecho de existir. Condenar las violaciones a los derechos humanos en los regímenes teocráticos del fundamentalismo islámico no puede llevar consigo la islamofobia, una fuerza igualita de peligrosa que el fundamentalismo islámico. Por último, esto nos lleva al tema más complicado, que es explicar la reivindicación de algo que llaman Occidente. Se dice como si Occidente fuera una unidad cultural supuestamente progresista, emancipadora, modernizadora, ejemplo de los más altos valores de la cultura llamada universal,
que reivindican voces que se dicen liberales como las de los Krause y su revista que una y otra vez exaltan a Occidente y su supuesta superioridad civilizatoria. Esto es muy peligroso. Edward Said, un filósofo y crítico estadounidense que se educó en Princeton, escribió hace casi 50 años un libro clásico llamado Orientalismo, donde estudiaba profundamente la visión que se tiene, especialmente en Estados Unidos, sobre una abstracción, un concepto, una idea llamada Oriente, que es una simplificación dicotómica, una división imaginaria entre este y oeste, y por supuesto la visión de superioridad que se tiene de Occidente sobre Oriente, basada en prejuicios ideológicos y sobre todo en el desconocimiento e incomprensión de otras culturas, una incomprensión que ha sido heredada por Europa hacia el resto de los pueblos del mundo. Así, también en México y en América Latina, diría yo, nuestra visión de Oriente tiende a conocer sobre el mundo oriental solo el fundamentalismo islámico, o nuestra visión de África, por ejemplo, la ve solo como tribal y salvaje, o bien ambas como atrasadas. Es decir, es una visión eurocéntrica, es decir, una visión que gira alrededor de la propia Europa, que es la visión de cómo Europa se mira a sí misma y mira al resto del mundo, la imagen que ha construido Europa sobre el mundo no europeo. Decía Said, y ahora lo cito a este autor, es por tanto exacto que todo europeo, en todo lo que podía decir sobre Oriente, era en consecuencia racista, imperialista y casi totalmente etnocéntrico. ¿Qué es etnocentrismo? Es decir, que tu propia identidad es la que determina cómo ves a los otros y gira alrededor de tu identidad. Así, los españoles, por ejemplo, se veían a sí mismos como superiores y como con una visión emancipadora a través de la evangelización, aunque en los hechos estaban sometiendo, por ejemplo, a los pueblos indígenas en la invasión hacia la explotación. Se veían a sí mismos como salvadores. Los ingleses se veían a sí mismos como civilizadores en el caso del sometimiento, por ejemplo, de la India. Esta visión etnocéntrica de verse a sí mismos además como superiores es también una visión, por supuesto, eurocentrada. Se debería reconocer que unir a tantas culturas, todo Oriente es un mosaico gigantesco que lo reduce a una sola visión, se basa más en el desconocimiento de esos pueblos, en el prejuicio ideológico, y no realmente no conocemos su historicidad, repitiendo entonces lo que dicen ciertos gobiernos e intelectuales norteamericanos europeos, que hay que decir han sido cuestionados por varios intelectuales y académicos norteamericanos europeos, como el propio Edward Said. Hay que entender que la visión del orientalismo ligado a la islamofobia es el discurso que legitima dejar caer bombas de manera indiscriminada contra bebés árabes, contra civiles desarmados árabes. La división del mundo entre civilizados y bárbaros fue creada en realidad por Europa, que se miraba a sí misma como superior y por ende como inferior al resto de los pueblos, justificando así el colonialismo primero en las llamadas Indias Occidentales, como luego en África y por supuesto Oriente Medio después de la caída del Imperio Otomano a principios del siglo XX, que reunía a muchos de esos pueblos y que una vez fragmentado abrió el camino para la intervención europea y luego norteamericana en esa zona. El problema de creer que hay una cosa que se llama Occidente es como dice Walter Mignolo, un profesor de la Universidad de Duke, es que el occidentalismo es un concepto en realidad geopolítico, no una unidad cultural ni símbolo del progreso. Occidente es la forma de verse a sí mismos los europeos que ganaron la batalla por conquistar el mundo después de la invasión a América. Cito a Mignolo, el occidentalismo fue el nombre de la región del mundo y del lugar epistémico de quienes clasificaban el planeta y que aún hoy siguen haciéndolo. Es decir, cómo se concibe el mundo, por eso dice el lugar epistémico, cómo entenderlo, se produce desde el propio Occidente. Y es Occidente quien racializa al mundo, ve a los demás como negros, amarillos, morenos, indios, los racializa y los inferioriza
Esos elementos de subjetivos de división del mundo los impuso, por supuesto, Europa, Europa occidental. Enrique Dussel, el profesor argentino-mexicano reconocido a nivel continental, estudió cómo la idea de modernidad occidental era en realidad un discurso que surgió en el siglo XVIII, una ideología romantizadora que unía la historia de Europa desde Roma hasta hoy como si fuera una sola, como afirman pues los locos hispanistas que se dicen a sí mismos herederos del Imperio Romano. Hay que recordar que también los nazis se consideraban herederos del Imperio, herederos simbólicos, herederos culturales del gran Imperio Romano, y reconstituirlo era su misión histórica por la que llegaron al Holocausto. Toda esta tradición crítica de estos autores que critican, por supuesto, a Occidente, a la modernidad que se supone es civilizadora, lo que nos explica es que lo de Occidente y Oriente son en realidad ficciones, mitos, fabulaciones, como dice Achille Mbembe, también para el caso de los negros, una fabricación de lo negro, de la negritud, o Said sobre Oriente, crearon una ilusión, una leyenda, un cuento sobre Europa civilizada, heredera de lo mejor de la cultura, que convertida en Occidente es hoy el faro de la humanidad y que esa civilización choca frente a otra, como dijo Samuel Huntington, y esa otra civilización es la islámica, oscura, fundamentalista, retrasada, violenta, terrorista. Esta narrativa puede engañar a quien no conoce la historia, porque ese discurso borra la propia barbarie de lo que se considera Occidente, borra que fue Gran Bretaña y Francia u Holanda quienes crearon el sistema esclavista moderno, del que se beneficiaron desde el siglo XVI y hasta el siglo XIX, borra que fue Occidente, especialmente Gran Bretaña, España, Francia, quienes impusieron a sangre y fuego el colonialismo europeo, basado en la fuerza bruta que significó, por ejemplo, ya a finales del siglo XIX y principios del XX, los genocidios del pueblo herero y nama en África, perpetrado por los alemanes, las masacres cometidas, por ejemplo, por los franceses en Argelia, o las atrocidades cometidas por los belgas en pleno siglo XX al mutilar, esto hacían cuando los trabajadores congoleños no iban al ritmo suficiente de la producción de caucho para lo que estaba emergiendo como el mercado de automóviles, si no se disciplinaban en el trabajo, lo que hacían era cortarle las manos o los brazos. Estos episodios cuestionan que Occidente realmente existente, no el de las ideas de los filósofos, las de los libros, las de los teóricos, no hayan usado la barbarie para imponerse y beneficiarse de manera despiadada de otros pueblos sometidos por la ley del más fuerte y pues no por la fuerza de la razón que se supone que es la que defiende la modernidad ilustrada europea, sino que lo hicieron por la fuerza de la brutalidad, no por los valores de la filosofía moderna. Pero Occidente borra además que son ellos quienes protagonizaron la mayor catástrofe de la humanidad, representada en las guerras mundiales del siglo XX, a las que arrastraron a todos los pueblos del mundo en nombre del nacionalismo, la expansión imperialista, la producción industrial bélica y, por supuesto, el fascismo y el nazismo, todas producciones europeas de una visión de superioridad racial que ya había sido usada, como dije, en África y en otros lugares para conquistar y racializar el resto del mundo. Escribía don Luis Villoro que nadie después de Auschwitz, es decir, después de los campos de exterminio nazi, debería hablar de progreso sin cuestionar hacia dónde ha ido la humanidad en nombre del desarrollo y la civilización. En este momento tan oscuro para el mundo, está claro que una lucha emancipatoria y a la izquierda rechaza, como dijimos en nuestra videocolumna anterior, toda xenofobia y posición anti-inmigrante, pero también toda islamofobia y arabofobia de la mano de la crítica y los señalamientos a las violaciones de los derechos humanos de regímenes despóticos como el de Irán. Pero significa también que toda fuerza progresista y de izquierda llamará a luchar por la paz y contra los ataques contra Irán, no porque se defienda a ese régimen,
Hace poco más de 20 años, casi 30 millones de personas salieron a las calles a protestar contra la invasión a Irak, no porque se defendiera al régimen tiránico de Hussein, sino porque se sabía que esa no era una guerra preventiva contra el terror o por la libertad, sino una guerra por el petróleo. Hoy los ataques a Irán abren el camino del proyecto del Gran Israel en la región y la imposición aún mayor de Estados Unidos en el Oriente Medio, pero aún más grave, abre el camino hacia la confrontación con Rusia y China, que por supuesto han condenado también el ataque de Israel a Irán, tensando ahora en dos enormes y gigantescos bloques en torno del ataque de Israel. Hoy toda fuerza progresista y de izquierda debería tratar de frenar, como lo hizo la izquierda revolucionaria y anticapitalista de hace más de 100 años, debería rechazar la guerra interimperialista, como lo hizo Luxemburgo o el propio Lenin, que se opusieron a la Primera Guerra Mundial. Hoy una posición de izquierda y progresista debe ser crítica del occidentalismo, debe ser una posición también anticolonial, crítica del eurocentrismo. Hoy más que nunca una posición progresista y de izquierda debe decir no a la guerra, nunca más, pero también no a la islamofobia, no a la arabofobia. Soy César Pineda, gracias por escucharme y nos vemos la siguiente semana aquí en Descifrando la Política.